En el Evangelio, según San Mateo, siéntese, tenga la onda. Capítulo 24. Los discípulos tenían una tremenda inquietud. Los discípulos estaban muy inquietos, estaban sorprendidos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A causa de qué? Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, si nosotros disponemos el corazón a entender la palabra de Dios, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué estamos viviendo? Lo que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús antes de que Él venga por la iglesia, o sea, la segunda venida. Respondiendo, Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque hay promoción, sectas, religiones, credos, sobre todo del ilusionismo, las cosas fáciles. Entonces, el Señor dice: cuídense del engaño, tengan mucho cuidado de que nadie, ¿qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué? Les pongo un ejemplo. Cuando yo conocí el Evangelio, un 70% de este país no había oído el Evangelio. Algunos pueblos donde llegó el Evangelio mataban a los hermanos. Yo recuerdo cuando fui hace más de 20 años a un pueblo que se llama Jesús María. ¿Qué pasó ahí? Resulta que estando ya en la campaña, el pastor se puso a llorar porque llegaron los sicarios y habían matado más de 100 pastores, ellos. Entonces se puso a llorar y él se sorprende cuando Dios hace que me baje de la plataforma y me lleva a donde estaban ellos, y empecé a imponer las manos y empezaron a caer al piso. Ese día se convirtieron, y fue cuando el hermano me contó, dijo: esos eran los sicarios, pastor que llegaba aquí lo desaparecía. Y hay muchos mártires de la iglesia, mucha gente de la iglesia. Entonces, como estamos viviendo los últimos tiempos, donde hay tanta apostasía, tanta herejía, y Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay? Dios es ¿qué? Uno. Entonces, Él es el camino, no hay otro. Hay que aprender a ser fieles para no caer en una secta, en una religiosidad o un engaño. Dios te advierte que usted debe ser muy sincero con Él, muy íntegro, porque se levantan por todas partes.
vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, hermanos, la situación que se viene cada día es peor, las cosas más costosas, la situación más difícil, los homicidios por todo lado y en todo el mundo. A través de las guerras mueren miles de personas, miles. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Por eso que Dios dice, nadie se confunda. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, también nos advierte que no debemos dejarnos confundir en absoluto por nada. Dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no hubiera dicho que voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Y como el Señor Jesús está a las puertas, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos abrir nuestro corazón. Dios es uno, Jehová es uno. Y a buscar de Dios. Estamos cerca a las puertas, cerca, porque hubieron otros tiempos. Ejemplo, en el caso de Daniel, el hombre se metió en ayuno y oración, pero fuerte, a proclamar ayuno y oración. Ya llevamos 15 días suscribiendo los hermanos que están llamando para unirse a este gran ejército de oración y de ayuno, porque sabemos que el Señor Jesús está a las puertas. ¿Cuánto creen que la venida del Señor está muy cerca? Entonces, el maligno ha querido dispersar a los hermanos, poniéndoles comezón de oír engaños, mentiras, religiones, sectas, que el único que salva se llama Jesucristo, a su nombre. Entonces, como le queda poco tiempo, él está engañando, si le fuere posible, aún a quién, a los escogidos, si le fuere posible. Por eso el Señor nos afianza, nos afirma, diciendo, mirad que nadie os engañe. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo, Daniel empezó a clamar, y dice el capítulo 9 del verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro, que quiere decir, volvamos nuestro corazón hacia el Dios Altísimo. Y este hombre
siendo un hombre íntegro, siendo un hombre muy fiel, siendo un instrumento en la mano de Dios, pero él cada día iba creciendo, entendiendo, buscando de Dios, y Dios también le fue dando grandes y poderosas victorias. Dios fue formándolo. El primero fue que él nunca se contaminó, ni con la comida, como de ser un cristiano, libre de tentaciones, ataduras, yugos, maldiciones, engaños, mundo. Tenemos que ser completamente libres. Este hombre vivió en santidad. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban a las puertas de una gran bendición. Estaban cautivos. Sucedió con Moisés. Allá duraron en Egipto casi 430 años de esclavos. Dios levantó a Moisés. En este tiempo, Dios quiere levantar una iglesia gloriosa, una iglesia llena de poder, unos hermanos abnegados, llenos del Espíritu Santo, que cuando el Señor aparezca en las nubes, nos vamos con Él. Cuando se alaban al que vive. Entonces, tiene que haber un despertar impresionante. Pero el llamado de Daniel para lograr la bendición fue, primero, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. El propósito de Dios levantar un ejército de oración, de ayuno, es para destruir las obras del diablo. ¿Para qué nos llamó el Señor? A destruir ¿qué? Echar fuera ¿qué? Demonios, sanar, libertad. Y esto demanda espíritu de santidad, y lo vamos a lograr como tenemos el ejemplo. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, nos dejó el ejemplo. Ayuno de 40 días. ¿Ayuno de cuántos días? ¿De cuántos días? Y sus noches, y se llenó del Espíritu Santo. Y el diablo de una vez se le metió a que le hiciera milagros, a que lo adorara, a sujetarlo. Y el Señor Jesús no aceptó ninguna de las tentaciones, sino que rechazó, renunció, y el diablo tuvo que irse. Entonces, aquí vemos que el ayuno y la oración rompe yugos, ataduras, conjuros y maldiciones. ¿Qué hizo Daniel? Volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Estoy en el capítulo número 9, verso número 3. El verso 4 dice: oré a mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si entramos en ayuno
y en oración y ruego. Tenemos primero que ponernos en paz con Dios, reconocer debilidades, transgresiones, pecados ocultos y pedirle a Dios perdón y misericordia. ¿Qué hizo Daniel? Volvió su rostro, porque Dios quiere levantar un ejército de miles, un ejército de multitudes, que volvamos nuestro rostro a Dios. Usted debe formar parte de ese gran ejército. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Porque, hermanos, si no lo hacemos, ¿qué pasa? Que el Señor Jesús viene y usted no está en conexión, no está en santidad, no vive para Él, y el diablo te engaña con tentaciones. Escúchelo bien, hermano. Y Mateo 24 dice que habrá muchas religiones, muchas sectas, hermanos, y gente que se ha dividido en la iglesia. ¿Y sabe qué hacen? Llamar a los hermanos. Si la Biblia dice que una persona que cause división, hay que ¿qué? Desecharlo. Hay que ¿qué? Hay que ¿qué? Desecharlo. Porque el tal se ha pervertido y entonces no honra a Dios, sino que quiere esclavizar a los hermanos, a sus caprichos, a sus maldades, y todo tiene un orden. Si usted es de Dios, niéguese ¿qué? Y Dios le va dando sabiduría, Dios le va dando entendimiento. Y si usted es de Dios, se corrige. Y si no es de Dios, sigue su camino, sigue haciendo de las suyas y se ampara. Eso es como cuando una persona ve que va a llover y empieza la lluvia, saca su ¿qué? Su paraguas y se protege. Mientras la lluvia pasa, después sigue lo mismo. Coge su paraguas, lo guarda y como si nada. Eso ha hecho mucho cristiano en esta época. El mundo los tiene absorbidos. De Dios no tienen nada. Si fueran de Dios, amarían a Dios. Es uno de los requisitos. ¿Cuál es el requisito verdadero? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en estos últimos tiempos? De que el que perseverare hasta el fin, este quedará. Tenemos el pasaporte. ¿Qué se mueve? ¿El espíritu o el cuerpo? Cuando una persona muere, ¿qué muere? El cuerpo. Y el espíritu va a Dios que lo creó. Entonces Apocalipsis dice Apocalipsis que todos daremos cuentas a Dios, vía grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos y cada uno, dice la palabra, daba cuentas a Dios. Dice Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Pero vi a muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y fue abierto el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, que todo lo que estemos haciendo, Dios tiene un libro de cada quien, su nombre, y se llama el libro. ¿Cómo se llama? Y en ese libro está escrito todo lo que hacemos aquí, para darle cuentas a Él, y según lo que se encuentra en el libro de la vida, entraremos al reino de los cielos o va a parar al infierno. Entonces, por eso el Señor dice, mira que nadie, porque hermanos, los demonios de religiosidad acondicionan la persona al gusto del diablo y ellos nunca se dan cuenta. Incline su rostro. ¿Qué le impide a usted no congregarse? ¿Qué le impide a usted no ser fiel? ¿A dónde está el engaño? ¿A dónde? Si el día que Dios te llame, todo se quedará aquí, pero su alma está diciendo que tiene que responder por todo lo que hizo. Y si usted está fallando a Dios, ¿será salvo o va a parar al infierno? Dios nos da una conciencia que nos acusa o nos defiende. Y dice la Escritura que serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte, el Hades, entregaron los muertos. Y el que dice, había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según qué. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue a parar al infierno nomás. Entonces, si usted no cumple, no obedece, no es fiel, no entiende, ¿a dónde va a parar? Al infierno. Dios nos da la oportunidad a todos. Dios nos enseña a todos. El ángel de Jehová nos redarguye, pero cuando hay una mente cauterizada por los demonios, ni ve, ni oye, ni entiende, ni obedece. ¿Y a dónde van a parar aquellos que no son fieles, que no son hijos de Dios? ¿Qué les espera? El infierno. Entonces, Dios nos viene enseñando. Al entrar en ayuno y oración, dice, oré a Jehová mi Dios, Daniel capítulo 9, verso 4, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Pero si vemos la vida de este hombre, cuando él empezó, ¿qué pasó? Era un hombre íntegro. Empezando por la comida, no se contaminó. Incline su rostro, cierre sus ojos y que Dios te dé mucha sabiduría, porque usted no puede quedarse y cuando llegue el día del juicio se vaya para el infierno por desobediente, por caprichoso, por infiel, por ingrato, por desleal, y que usted no se da cuenta que los libros están abiertos y que tenemos que darle cuentas a Dios.
Por eso dice el Señor, el que es santo, santifíquese aún más. Y el que es inmundo, ese sigue en su desgracia, ese sigue en su error, ese sigue en su pecado. Pero mucho cuidado, que nadie os engañe, que usted no se contamine, porque estarán dos, el uno será tomado. ¿Cuál? El fiel, y el infiel se queda, y el otro será dejado, porque a veces hay disparejas, parejas disparejas. ¿Qué pues sucede? En muchos casos, si la mujer es de mala clase, corrompe al marido, lo saca de la iglesia. Y si el hombre es de mala clase, mala leche, la mujer, por llevarle la idea para que no se largue, y algún día se larga. Maña vieja no es resabio, que muchas veces la gente es sinvergüenza, cínica, descarada, y aparenta. Mucha gente llega aquí por apariencia, no porque sean cristianos verdaderos, porque hagan lo que a Dios le agrada, porque busquen a Dios, y si no, pues estaríamos fieles todos. Pero hay una cantidad de secretos, hay una cantidad de pecados ocultos. Yo les conté lo que pasó con una pareja aquí. La mujer nunca falló, el marido se consiguió otra. Ahí empezó el problema. Entonces ella en ayuno y oración, pero cada vez que se proponía un ayuno de rigor, de 20 días para arriba, el hombre llegaba a los 18 días o a los 20 días según el propósito. Se lo hizo varias veces. Mi vida, mi amor, ahora eso se acabó. Vamos al ayuno, vamos de paseo. Y yo vengo a ayunar con usted. Ahora sí me congrego. Él venía el domingo a la iglesia y el resto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con la amante. Y venía un día a la iglesia. Entonces, la hermana estaba atormentada, pero este personaje, cuando ella se proponía buscar de Dios, el hombre se ajuiciaba. Pero cuando ella dejaba el ayuno, él seguía por lo mismo. Nunca cambió. Así hay gente que tiene una máscara aquí, pero afuera se ponen los cachos. Entonces, no se le puede servir, no se le puede servir, no se le puede servir. Entonces, así sucede. Muchos, por que el marido no se enoje, si es bien dañado, pues quítele la máscara y verá, de una vez sabemos cuántos somos y cuántos quedamos. Pero si a través del pecado usted va a justificar a una persona y se pierde, ambos van a parar al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que usted conoció a Dios y no le dio gracias como Dios le enseña, como Dios le ordena, y profesando ser sabios. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? ¿Cómo viene la ira de Dios? Verso 18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que una persona que está dañada pervierte al que sea, lo daña, lo destruye. Es una piedra de tropiezo. Si la persona es de Dios, pues busca a Dios. ¿Qué dice el verso 19? Porque lo que es de Dios se conoce, es manifiesto, pues Dios lo manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero mire dónde está el veneno, mire dónde está el problema. Abra su corazón. Pues habiendo conocido a Dios, se murieron espiritualmente, no le dieron la gloria, no le dieron gloria, no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces vino el diablo, les infló la mente, los dañó y, dice, se envanecieron en sus razonamientos. Ya no actúa usted conforme la palabra de Dios, sino conforme su mente. Entonces, si hoy busca usted de Dios, entonces su marido empieza a fallar. Pues hermanos, si es un mentiroso, es un hijo del diablo, ¿será que se arrepiente? No, hermanos, una fruta podrida daña al resto. ¿Qué sucede? Pero usted que conoce, dele la gloria a Dios. No se deje engañar, no se deje corromper. ¿Por qué? Usted no puede cambiar la gloria de Dios por llevarle la idea a una persona. Por eso es que cada cristiano es responsable. Hermanas, aprendan a trabajar porque no tengan que hacer lo que el marido se les dé la gana. Y ustedes, pues, como no tienen que más hacer, tienen que obedecer. Y la Biblia dice que la mujer sabia y la necia, pero si usted cambia la gloria de Dios por la de los hombres, ¿qué provoca usted? Dice, se envanecieron, ya usted se justifica a su manera, hace lo que quiere en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces ya vienen los caprichos, ya viene la mala fe, ya viene el diablo con sus demonios y toma posesión. Toma posesión. Entonces, ¿entienden la palabra? ¿Sí o no? Bueno, tenemos que darle la gloria a Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos. Hermanos, al llegar a la realidad, el único que cambia al hombre se llama Jesucristo. Y si una persona conoce el Evangelio y no obedece, ¿es de Dios o es del diablo? No se le puede servir. Y hay una cantidad de problemas que donde no haya carácter, uy, hermano, te voy a decir algo delicadísimo, grave. Cuando un cristiano es verdadero o cristiana verdadera, tiene la comunión y el poder de Dios. Escuchen, porque se van a ver aberraciones, se van a ver problemas
enfermedades venéreas. Bueno, ¿qué es lo que el diablo no hace con un mundano? Es delicado. ¿Qué es lo que no hace? Y hay gente que le toca callarse, porque si no el diablo le pega un berrido a través del supuesto marido, pero es un demonio que tiene tomado esa gente para poder manipularlos y que no se haga la voluntad de Dios. La mujer se convierte, pero se convierte de veras. El hombre le cogió envidia. Y ella llorando, me dice: pastor, ahora sabe con qué me salió mi marido. Se inventa fiestas y me lleva y me pone a bailar con sus amigos. ¿Cómo le parece? Pastor, yo cristiana. Ahí fue donde hubo el interrogante más serio para mí como pastor, como autoridad de Dios. Y me preguntan: pastor, me siento muy mal. Yo vengo a la iglesia, busco de Dios, siento su gloria. Pero cuando me esclaviza, me quiere corromper, le aconsejaba a los hombres que le echaran el cuento a la mujer. El mismo marido. Es que hay cosas que nadie se imagina. En otras palabras, nadie sabe con la sed que otro vive. Por eso Dios un día descubre todas esas porquerías, llama la Biblia secretos del corazón. Bueno, yo invoqué a mi Señor y le dije: Padre, dame la respuesta. Entonces, primera pregunta: ¿usted ama a Dios? Pastor, yo le amo con todo mi corazón. Él me libertó, Él me perdonó, siento su presencia, siento su gloria, pastor. Pero yo no puedo dejar a papá Dios. Me dice que me haré todo, pero si hago caso a lo que Él me manda y quiere que me pervierta. ¿Qué dilema, pastor? Entonces le pregunto otra vez: ¿a dónde yo iba? A establecer si la mujer de veras amaba a Dios o no. Porque el consejo fue efectivo. Verás donde si ella realmente amaba a Dios, clamaba a Dios, Dios le escucha. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que me pasó a mí. Yo le apliqué el consejo que Dios me dio. Entonces, imagínense, era católico y pagano. Ahí en el pueblo tienen una imagen de un Cristo y llaman el Cristo de los Milagros. Entonces yo era muy devoto a eso. Cuando se aparece una bruja con una escuelita de 250 brujos, y el Santo Cristo nos habló que éramos marido y mujer. Llego yo y conozco el Evangelio juntamente con ella, pero ella tenía un compromiso con el diablo muy tremendo. Imagínense, un medio de Satanás comprobado
No era un brujo que ahí hablaba basura. Este era una de poder. De poder, de milagro mentiroso, de señales. Y el diablo era eso de adoración. Y llega a convertirse. ¡Qué lucha tan tremenda! Y un día ella decide: yo no puedo amar a Dios como usted. Dígale a su Dios que me lleve. Yo le digo: pues háblele. Oró a Dios. Sentí yo la gloria de Dios. Dije: Dios va a cortar con eso. Me acordé de eso. Entonces tenía yo el ejemplo en mi corazón de amar a Dios por encima de lo que sea. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguiremos amando a Dios. Esto no es de un día. Esto no es de oportunidad, de ocasión. Entonces le di el consejo: hermana, métase en ayuno y oración. Métase en ayuno y oración. Porque ese consejo se lo ha aplicado a muchas. El mal hay que cortarlo de raíz, sacarle la raíz, y si no, otra vez vuelve a lo mismo. Una cosa es podar un árbol y dejarle la raíz. Llueve y otra vez para arriba. Y se vuelve más fuerte porque la raíz se profundiza más. Entonces, ¿cuál fue el consejo? Hermana, ore a Dios que si este hombre no se arrepiente de veras, el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Y qué pasa cuando el hacha está puesta a la raíz del árbol? ¿Será que eso mismo pasó? Eso mismo sucedió. El tipo la llevó a la fiesta, obligada, la mujer llorando. Entonces dijo: no más. Se fue a su casa y se puso a ayunar y a orar. Como a los 20 días, el hombre trabajaba en Colmotores. Era el ingeniero de Colmotores. Y hubo un apagón, un corto. Y el tipo se apresuró, porque imagínense, en esa época tenía Colmotores miles de empleados. Ahí hacían todos los vehículos, ensamblaban todos, maquinaria y todo. Se paró toda la fábrica y se metió para allá. Y lo agarra un cable de alta tensión de 2000 voltios. Y dice la hermanita que le entregaron un chicharrón así de grande. La corriente lo calcinó. Quedó así de grande. Hermano, las cosas de Dios son muy delicadas. Muy delicadas. Dios dice aquí en Romanos: habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria, se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De ahí salieron los homosexuales, de la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias nefastas, consecuencias terribles, delicadas. ¿Qué dice el Señor? El que no es conmigo, contra mí es. Y hermanos, Abraham, para ser el padre de la fe,
vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de toda su familia, y yo haré de ti una nación grande. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se quedó con la familia? ¿Qué hace usted? ¿Se queda con el problema o hay que destruir al problema? ¿Qué piensan? Hermanos, es delicado. Uno cada día no se cansa de aprender. Hermanos, hace un año larguito que estuve muerto. Cuando mi espíritu sale del cuerpo, el Espíritu de Dios me asiste y me dice: tiene que vencer al diablo. Y si no, no eres mío. Y yo en el Espíritu dije: Señor, mi trabajo es ese, echar fuera demonios. Dígame a dónde es. Y me llevó a donde están los demonios en el espacio. Yo casi salgo corriendo, acostumbrado a echar fuera demonios, pero ahí sí los vi, los pervertidos que son, ahí sí tuve que enfrentarlos cara a cara. Ahí sí la cosa fue terrible, hermano. Y empiezo a clamar. A clamar. Duré 23 días en eso. La misericordia de Dios, el cuerpo mío, los médicos durante 23 días lo mantuvieron artificialmente. Cuando yo vuelvo en sí, conté 17 equipos conectados, columnas, 1, 2, 3. Cuando vuelvo en sí, otra vez después de esa guerra, volví en sí. Pasó la tormenta. El médico, le digo yo: doctor, yo me voy de aquí. Pero cuando él me dice: bueno, si le permiten a usted irse de aquí y le prestan todos esos equipos, tráigase una tractomula para que carguen eso, y se van. Pero ya volví yo en sí. Pero nadie entendió qué me pasó, qué viví yo, qué tuve que vivir en esa experiencia. 23 días peleando con los demonios, hasta que el Señor me dio la victoria plena. Mire que hay cosas que hay que entenderlas, discernirlas. Espiritual que hay que entenderlas espiritualmente. Incline su rostro, porque estamos, hermanos, que tenemos que llegar a una victoria plena. Y por eso Dios dice que estamos en ayuno, en oración, y pidámosle a Dios perdón por nuestras iniquidades. Aprovechando el ayuno y la oración, dice Daniel capítulo 9 verso 4: oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres,
y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia. No habrá demonio que pase por la autoridad divina. No habrá demonio, hermanos. Tuyo, Señor, es la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca, los de lejos, de todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión. Miren las consecuencias del pecado. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, por contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia. Eso es lo que Dios quiere, que usted entienda hoy y le diga: Señor, perdóname. Señor, dame una oportunidad. Señor, reconozco mi vida delante de ti. Eso es lo que Dios nos está llevando a que entendamos antes de que mañana sea que. Antes de que mañana sea que. Hermanos, el pueblo está entrando en ayuno y oración. Yo sé que muchos hermanos que están escuchando esta palabra, que la están recibiendo, llámeme, pastor, me uno en oración, me uno en ayuno. Uno no se imagina cuando uno se quebranta delante de Dios. Hermanos, suceden cosas maravillosas, milagros, prodigios, señales para la gloria de Dios. Sí, hermano. El cuerpo humano es como la hierba y sus días del cuerpo humano es como la flor de la hierba. Imagínense. Hacía un mes me empecé a inflar otra vez el cuerpo. Iba a ponerme la ropa, no me servía. Tuvieron que agrandar un tanto como de 10 centímetros los pantalones, volvernos a poner los vestidos que me ponía. Recuerda cuando salí de la clínica que me parecía un saco solo, las sombreras, eso no me queda, y ahora me dice. Pero cuando entré en ayuno, ya los pantalones me tocaban con tiranta porque se me caían. Volví otra vez a recobrar, hermano, a desinflarme todo. Pónganle cuidado, la bendición. Y si no, hermano, otra vez, llegar a 150. No me alcanzaba 1 metro para medirle. Lo ponía y me faltaba un pedazo, me daba hasta aquí. Dije, en esta a lo mejor el diablo me va a inflar como un balón hasta que me explote hoy. Pero el ayuno y la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Puede mucho. Volver a sentir yo esas piernas, no piernas, sino como unos mazos. Eran como unas cosas tan pesadas, tan horribles, que hermanos, ya casi me tropezaba. ¿Ah? Y empezar a andar, como no la puedo levantar del peso. Ahora puedo estirar. Entonces, hermanos, incline su rostro. ¿Cómo está tu vida si Dios te llamare hoy?